Una vez más, buenos días. En la mañana de hoy vamos a continuar predicando en Lucas capítulo 18, los versículos 9 al 14, el pasaje de la parábola del fariseo y el publicano. Estamos tratando con una de las doctrinas cardinales, esenciales de la fe cristiana, la doctrina de la justificación por la fe. Y sabemos que hay algunos conceptos en esta doctrina que necesitan de profundidad de pensamiento, y por eso queremos recordar a los niños de nuestra iglesia que ellos deben sentirse libres de preguntarle a sus padres si no entienden alguna cosa. Se supone que sus padres deban saber responderle, por lo menos de lo que se trata el mensaje. Así que los niños, recuerdo que deben poner atención, pero también preguntar a sus padres en la casa si algún concepto no lo pudieron comprender adecuadamente. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, el pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, mas no el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola trata con la pregunta religiosa más profunda que un hombre pueda hacerse con respecto al estado eterno de su alma. ¿Cómo puede un hombre pecador, cómo puede un hombre injusto ser aceptado y perdonado por un Dios perfectamente santo y perfectamente justo? El Señor sabía que entre sus oyentes algunos pensaban que serían aceptados delante de Dios en base a algunas características que ellos poseían y en base a algunas cosas que ellos hacían. Y el Señor en esta parábola destruye ese sentido de autoconfianza, dejando claramente establecido que si Dios alguna vez habrá de aceptar a algún hombre en su presencia, no puede ser por nada que ese hombre tenga, ni por nada que ese hombre haga. Y estos últimos domingos, el foco de nuestra atención ha sido el versículo 14, donde el Señor dice, os digo que este es el publicano, ese traidor de su patria, ese extorsionador de su pueblo, ese ladrón que aceptaba sobornos y abultaba los impuestos, dice, ese descendió a su casa antes que el otro, y el otro es el fariseo, ese moralista, ese religioso, ese hombre cuya conducta externa era aparentemente intachable, dice, ese descendió a su casa con la ira de Dios morando sobre él, porque cualquiera que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. Y lo que hemos estado tratando de responder estos domingos es, ¿qué quiso decir el Señor cuando dijo que el publicano descendió a su casa justificado? ¿Qué quiso decir el Señor con esa expresión? La respuesta a esta pregunta no es totalmente respondida en nuestro texto, aunque sí es sugerida. Debemos ir a otros textos de la Escritura para poder comprender con exactitud el significado de las palabras de Cristo aquí. Pero resulta, hermanos, que el material bíblico con respecto a la justificación es tan abundante, que nosotros hemos tenido que tomar la decisión de estudiar únicamente algunos de los textos de la Biblia que hablan acerca de ese tema. Y lo primero que tratamos de buscar en la Biblia, en el libro sagrado de Dios, es ¿cuál es el significado bíblico del término justificación? De la palabra simplemente. Y decíamos que la palabra justificación en la Biblia significa simplemente declarar
justa a una persona. ¿Qué significa justificar? Declarar justa a una persona. Allí tenemos a un hombre que es acusado de haber quebrantado la ley. Ese hombre es llevado delante de un tribunal, y en ese tribunal el juez declara inocente a ese individuo. El juez declara justo al individuo. Eso es justificación. En segundo lugar, luego de haber visto el significado bíblico de la palabra justificación, tratamos de dar una declaración teológica precisa de esta doctrina. Hermanos, no basta simplemente con que conozcamos 2 o 3 textos bíblicos que nos hablen de la justificación. Debemos ser capaces de dar una definición teológica precisa de esta doctrina. Y para ello hemos acudido a los catecismos de Westminster, especialmente el mayor, por cuanto entendemos que son una expresión exacta de la enseñanza bíblica en lo tocante a la justificación. Y creo que es pertinente volver a decir aquí algunas cosas con respecto al uso lícito de los catecismos y de las confesiones. Lo primero que debemos decir es que estas declaraciones doctrinales no están encima de la Escritura, ni modelando el contenido de la palabra de Dios, ni añadiendo al contenido de la palabra de Dios. No. Se tratan más bien de ayudas para definir de la manera más precisa posible el contenido doctrinal de la palabra de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo ha ido guiando a la Iglesia a través de los siglos, sobre todo en momentos cuando han habido problemas doctrinales. El Espíritu de Dios ha guiado a la Iglesia para definir exactamente qué es lo que ella cree. Y así es que han surgido los diferentes catecismos y confesiones de fe. En segundo lugar, debemos decir que las confesiones de fe y los catecismos no son inspirados por Dios. No son inspirados por Dios y por tanto no son una autoridad en sí mismos en lo que respecta a la fe y a la práctica de la Iglesia. Ellos son una ayuda, pero solo hasta donde son una expresión exacta de la palabra de Dios. En cuanto a la confesión de Westminster y los catecismos de Westminster, nosotros decíamos la semana antes pasada que fueron el resultado del trabajo que durante 4 años y más de 1000 reuniones, un centenar de teólogos puritanos de Irlanda, Escocia e Inglaterra hicieron, donde ellos intentaron dar una declaración, una definición exacta de lo que ellos entendían que era la doctrina bíblica. Y nosotros creemos, hermanos, repito, que la declaración de la confesión de fe de Westminster y de los catecismos menor y mayor corresponden en una manera exacta, en una manera precisa a lo que la Escritura enseña al respecto, y por eso hemos usado la libertad de hacer uso, valga la redundancia, de estos catecismos, sobre todo del mayor. En la pregunta 70 del catecismo mayor dice, ¿qué es justificación? Y el catecismo responde, es un acto de la libre gracia de Dios, dirigido a pecadores, en el cual Él perdona todos sus pecados, aceptando y considerando sus personas como justas en su presencia, no por ninguna cosa obrada por ellos o en ellos, sino únicamente por la obediencia perfecta y completa satisfacción de Cristo, imputada a ellos por Dios y recibida solamente por la fe. Hermanos, esta declaración es la que las iglesias de buena doctrina, las iglesias reformadas, han creído desde el 1646, cuando este catecismo surgió a la luz. Eso no quiere decir que antes no se creía esta doctrina de esta manera, pero esta declaración surgió en esa fecha y a partir de ese momento es la declaración que las iglesias de buena doctrina han asumido como exacta con respecto a la justificación por la fe. Y para nosotros poder proveer la base bíblica de esta declaración, porque recuerden que no basta con que el catecismo lo diga, tenemos que estar seguros de que la Biblia enseña tal cosa. Y para poder proveer la base bíblica de esta declaración teológica, lo que hemos hecho es dividir esta declaración en sus distintos elementos, de modo que podamos explicar y probar cada uno de ellos. Y debo recordar una vez más que en esta serie estamos haciendo un amplio uso del material predicado por el pastor Albert Martin en su propia congregación hace unos años atrás. ¿Qué es lo primero que vemos en la confesión de fe o en el catecismo? El autor de la justificación. ¿Quién es el autor de la justificación? El texto dice, es un acto de la libre gracia de Dios.
Dios es el autor de la justificación. Es contra Él que hemos pecado, es su ley que hemos quebrantado, y por lo tanto solo Él tiene derecho a declarar justo a un pecador. Solamente Él tiene derecho a dar semejante declaración legal, de absorber al pecador en su augusto tribunal. Dios es el autor de la justificación. ¿Y qué es lo que mueve a Dios a justificar al pecador? ¿Cuál es la fuente de la justificación? Dijimos, la libre gracia de Dios. No es que Dios ve a algunos pecadores y dice, yo creo que ese pecador es menos pecadores que los otros. No es que Dios ve a un pecador y dice, yo creo que ese pecador a final de cuentas va a creer. No. Todos los pecadores son pecadores delante de Dios. Lo único que mueve a Dios a justificar al impío, usando las palabras de Pablo en Romanos 3:24, es su gracia gratuita. Dice Pablo en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y recuerden, hermanos, que la palabra gratuitamente es la misma que aparece en Juan capítulo 15, versículo 25, donde se nos dice que el Señor Jesucristo fue aborrecido sin causa. Es decir, Él fue aborrecido gratuitamente. No había nada en el Señor Jesucristo que moviera a los hombres a odiarlo. Él era un ser amable, Él era un ser bueno, perfectamente justo, perfectamente santo. El odio nacía en el corazón de los pecadores. Bueno, de la misma manera, no hay nada en el pecador que mueva a Dios a salvarlo. No hay nada en el pecador que mueva a Dios a justificarlo. Es algo que nace del corazón de Dios, de la libre gracia de Dios. En tercer lugar, preguntábamos la semana pasada, ¿quiénes son los objetos de la justificación? ¿Quiénes son los objetos de la justificación? Decíamos, pecadores. El catecismo dice, es un acto de la libre gracia de Dios dirigido a pecadores. Y en Romanos capítulo 4, versículo 5 dice el apóstol Pablo, Dios justifica al impío. Dios justifica al impío. El primer paso para que Dios justifique a un hombre es creerse a sí mismo un impío. Una persona que ha violado la ley de Dios, que ha pecado contra la ley divina. En cuarto lugar, y fue donde nos quedamos la semana pasada, entramos a considerar la esencia de la justificación. La esencia de la justificación. Y ese punto no pudimos concluirlo la semana pasada, vamos a continuarlo en el día de hoy. El catecismo declara, conjuntamente con la Escritura, que la justificación en primer lugar es un acto. Es un acto. Es decir, que la justificación no es un proceso. Nadie está creciendo en justificación. Nadie aquí está justificado a medias. Amigo, hermano, o usted está en esta mañana, en esta iglesia, completamente condenado, o usted está aquí en esta mañana completamente justificado. O Dios lo ha declarado justo, o Dios lo ha declarado pecador, culpable. La justificación es un acto, no es un proceso. ¿Y en qué consiste ese acto? Ese acto consiste en dos cosas: perdón y aceptación. Perdón y aceptación. El catecismo dice, es un acto de la libre gracia de Dios, dirigido a pecadores, en el cual Él perdona todos sus pecados, aceptando y considerando sus personas como justas en su presencia. Hermanos, he allí el corazón de esta doctrina bíblica. Se trata de un acto que te sitúa en una situación legal completamente distinta a la que estabas antes de ser justificado. Antes estabas completamente condenado y ahora estás completamente perdonado y aceptado por Dios. Vamos a ver la base bíblica de esta declaración. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 19 al 21. La justificación es un acto que envuelve dos elementos: perdón y aceptación. Perdón y aceptación. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 19 al 21. Dice el apóstol Pablo que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y noten, hermanos, en qué consiste esa reconciliación.
Primero, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la primera parte de este acto de reconciliación? Que Dios no toma en cuenta tus pecados. Dios perdona todos tus pecados. Me viene a la memoria en este momento la imagen del peregrino, de ese personaje que creó Juan Bunyan allí en la cárcel en Bedford. Este hombre iba caminando con una carga terrible, pesada en sus espaldas. Él se vio a sí mismo en la ley de Dios. Él se vio en ese espejo santo, en ese espejo divino. Él vio cuál es la demanda de Dios para un hombre, y eso le creó a él una carga terrible por su pecado. Pero si algunos de ustedes han leído el libro o han visto la película basada en ese libro, recordarán cómo este hombre, cuando llega a la cruz de Cristo, su carga completa es quitada. Todos sus pecados son perdonados. Todos, absolutamente todos. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero no solo eso, sigan leyendo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Hermanos, estas son palabras mayores. Aquí dice que en Cristo nosotros hemos sido hechos, constituidos, justicia de Dios en él. Hermanos, ¿saben lo que significa eso? Que en Cristo no solamente todos nuestros pecados han sido perdonados, que todos nuestros pecados han sido clavados en una cruz, sino que al momento de nosotros creer en el Señor, la justicia completa de Cristo ha sido puesta a nuestra cuenta de tal manera, de tal modo que ahora en Cristo nosotros somos tan perfectamente justos como el mismo Cristo. Noten cuál es la justicia que ha sido puesta a nuestra cuenta. Aquí dice, el cual nos ha sido hecho justicia de Dios en él. Y eso le dice algo a los pecadores que están aquí en esta mañana. Dios no permite a nadie en el cielo que no sea tan justo como él. Solamente aquellas personas que tienen en su cuenta la justicia misma de Dios pueden estar en su presencia. Por esa razón es que Dios decide justificar al pecador, porque nadie puede alcanzar esa medida. Justicia de Dios en él. Cuando el Señor declaró que aquel publicano regresó a su casa justificado, estaba implicando con ello solamente que este hombre regresó como un criminal perdonado. No. Él regresó totalmente perdonado, pero poseyendo también una justicia perfecta, porque él llevó a su casa la justicia misma de Dios. Regresó no solo como alguien que no había quebrantado la ley, sino también como uno que la había cumplido perfectamente. Eso fue lo que el Señor quiso decir cuando dijo que ese hombre regresó a su casa justificado. Es como si él nunca en su vida hubiese violado la ley, sino más bien como uno que desde su nacimiento la guardó perfectamente. Vamos a buscar otro texto, Romanos capítulo 4, versículo 5. Es una declaración legal que Dios hace en su augusto tribunal. Dios justifica al impío. En Romanos capítulo 4, versículo 5, dice el apóstol Pablo aquí, mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí vemos otra vez, su fe le es imputada como justicia. Pero no solamente la justicia es el concepto que aparece en el pasaje, sigamos leyendo. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquí están los dos conceptos. En un lado, justicia de Dios puesta en la cuenta del pecador. En segundo lugar, perdón de todos sus pecados. Romanos capítulo 5, versículo 19. Aquí aparece un contraste entre Adán y el segundo Adán, que es Cristo. Toda la raza humana está representada en uno de estos dos Adanes.
O tú estás representado en el primer Adán y por lo tanto estás condenado, o estás representado en el segundo Adán y por lo tanto eres inocente. Dice en el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, Cristo, los muchos serán constituidos justos, justos delante de la presencia del Señor. Estos textos, entre otros, porque recuerden que estamos simplemente seleccionando algunos textos del Nuevo Testamento, y estos textos, entre otros, demuestran que la declaración teológica, confeccionada por los teólogos que hicieron la confesión y los catecismos de Westminster, lo único que hace es tomar la enseñanza de la Escritura y en base a ellas darnos una definición o la definición que tenemos por delante. Hermanos, para poder morar eternamente en la presencia de Dios, no solo es necesario que todos nuestros pecados sean perdonados, no. También es necesario que se ponga a nuestra cuenta la justicia de alguien que haya cumplido perfectamente la ley. No solo es necesario que nuestros pecados sean perdonados, también es necesario que se ponga a nuestra cuenta la justicia de alguien que haya guardado perfectamente la ley. Dice William Bridge, un teólogo puritano, que justificación es ese acto bondadoso y justo de Dios, por medio del cual, a través de la imputación de la justicia de Cristo, el creyente es judicialmente libertado de la culpa de todo pecado, pero no solo eso, sino también aceptado como justo en Cristo para vida eterna. Y algunos pueden estarse preguntando, pero no es lo mismo que Dios perdone todos nuestros pecados al hecho de que Dios nos acepte como justos en su presencia. Yo no veo cuál es la diferencia. Hay una diferencia y voy a ilustrarlo de esta manera. Vamos a suponer que un individuo comete un crimen y que ese individuo es llevado delante de un tribunal humano y que en ese tribunal humano ese individuo es condenado. Esa persona es llevada a la cárcel, a una institución penal. En esa institución penal él cumple su condena. Cuando él salga de la cárcel, la sociedad va a ver a ese hombre como un criminal que cumplió su condena. Toda la vida ese individuo va a ser tomado como un criminal que cumplió su condena. Estaba leyendo en estos días unos artículos que estuvieron saliendo en el periódico acerca de Richard Nixon. Y decía Nixon en ese periódico que la historia nunca lo perdonará. Todo el tiempo que se hable de Richard Nixon, desde Watergate en adelante, él va a ser aquel presidente que violó la ley estadounidense y que fue quitado de mandatario primario de la nación por causa de su falta a la ley estadounidense. Cuando un individuo cumple su condena, para la sociedad es un criminal perdonado. Pero hermanos, delante de los ojos del Señor, Él no nos ve como criminales perdonados. Él nos ve como personas que nunca violamos su ley. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Cuando lleguemos al cielo, Dios no nos va a decir, te permití entrar aquí, pero recuerda todo lo que hiciste. Te perdoné tus faltas, pero no te olvides nunca de dónde te saqué. No, Dios nos ve ahora como personas que nunca hemos violado su ley, sino más bien como personas que siempre la hemos guardado. Él no solamente perdona al pecador, sino que también pone en su cuenta la justicia de Él. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que como hemos sido justificados, ya no hay ningún obstáculo que se ponga entre nosotros y Dios. Podemos ir delante de su trono en cualquier momento. Podemos pedirle su gracia en cualquier momento. Tenemos todo el tiempo comunión con Él. Nada se interpone entre nosotros y Dios. Pero sigamos leyendo. En Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, no solamente hemos sido librados del terror que deben tener los pecadores por la ira de Dios, sino que positivamente tenemos la expectación de una gran bendición. ¿Saben cuál es la bendición? Compartiremos eternamente la misma gloria de Dios. No solo tenemos paz para con Dios, sino también la expectación
de que por toda la eternidad compartiremos su gloria. Cuando Cristo dijo del publicano que regresó a su casa justificado, ¿cómo regresó realmente? ¿Acaso regresó únicamente con la promesa de que Dios ya no tomaría nunca más en cuenta las veces que abultó los impuestos? ¿O que Dios no tomaría más en cuenta las veces que él aceptó sobornos? ¿O que Dios no tomaría más en cuenta las veces que él engañó a los contribuyentes, es decir, que les robó de su dinero? No, hermanos, este hombre regresó a su casa con la promesa de que ahora, en virtud de su unión con Cristo, era considerado perfectamente justo en la presencia de Dios y por tanto podía disfrutar plenamente de las bendiciones que Dios ha reservado para tales personas. Eso fue lo que Cristo quiso decir de este publicano. Por eso dice la Biblia que nosotros los creyentes ahora somos coherederos con Cristo. Hermanos, todo lo que es de Cristo es nuestro ahora. En virtud de esta justificación, somos coherederos con Cristo. Las personas que creen en la justificación por las obras ven a los cristianos evangélicos como personas orgullosas. Ellos dicen, ustedes creen que van para el cielo, tienen un orgullo santo de que van para el cielo. Hermanos, eso no es orgullo, eso es confianza. Eso no es orgullo. Hermanos, nosotros no glorificamos a Dios de ningún modo, creyendo que Él nos va a dar ni siquiera un poco menos de lo que Él nos ha prometido. Glorificamos a Dios ampliamente cuando vivimos amparados en todas y cada una de sus promesas. Y Él nos ha dicho que en Cristo no solo todos nuestros pecados han sido perdonados, sino que delante de sus ojos somos tan justos como Cristo. Eso es justificación. Y nos preguntamos, ¿y en base a qué cosa puede Dios declarar algo semejante? ¿Cuál es la base que tiene Dios para tomar a un impío y declararlo perfectamente justo? Bien, habiendo entonces considerado ya al autor de la justificación, a la fuente de la justificación, a los objetos de la justificación y a la esencia de la justificación, vamos a ver ahora la base de la justificación. ¿Cuál es la base que tiene Dios para hacer una obra como esa? El Catecismo Mayor dice, no por ninguna cosa obrada en ellos o por ellos, sino únicamente por la obediencia perfecta y completa satisfacción de Cristo. Aquí vemos una declaración negativa y otra positiva. Los teólogos de Westminster se preocuparon en primer lugar de decirnos qué no es la justificación. La base sobre la cual Dios nos perdona y nos acepta no se encuentra en nada dentro de nosotros mismos. Y ahí era que estaba precisamente el problema del fariseo. El fariseo fue al templo a orar. ¿Y qué le dice al Señor? Él estaba contento consigo mismo. Señor, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Es la misma respuesta que dan los hombres en el día de hoy cuando se les predica el Evangelio. Yo no soy como los otros hombres, yo no soy ladrón, yo no soy adúltero, yo no soy injusto, ni siquiera soy como este publicano. Señor, tú deberías aceptarme por lo que soy. Mi carácter personal debe ser suficiente para estar delante de ti. Pero no solo eso, Señor, yo tengo más. Yo soy fiel en el cumplimiento de mis deberes religiosos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. En lenguaje actual diríamos, voy a misa todos los domingos, siempre doy limosna, siempre hago buenas obras, no le hago mal a nadie, yo soy fiel en el cumplimiento de mis deberes religiosos. Este hombre estaba engañado por su pecado. Hermanos, Dios nos ha de aceptar en su presencia, no por nada que haya en nosotros, ni por nada que podamos hacer nosotros. Nada, absolutamente nada, ni siquiera nuestro arrepentimiento. Como decía Thomas Watson, hasta las lágrimas de nuestro arrepentimiento tienen que ser lavadas por la sangre de Jesucristo. ¡Nada! ¿Cuál es la base de la justificación? Dice el Catecismo, en primer lugar, no por ninguna cosa obrada en ellos. Noten la diferencia. No por ninguna cosa obrada en ellos. Cada palabra de este Catecismo fue cuidadosamente buscada
para combatir algunas herejías que eran comunes a la época de los puritanos y que son comunes en el día de hoy. Una de esas herejías era la de las personas que decían que ellos iban a ser aceptados por Dios en algunas cosas inherentes en ellos. Fíjense que dicen no por nada que haya en ellos. Estas características inherentes, algunos piensan que nos vienen de nacimiento. Por ejemplo, Bertrand Russell decía que el hombre no es malo, que el que es malo es el ambiente. Y como se ha dicho desde aquí, parece que el ambiente lo hacen los chivos. Sí, es verdad, el ambiente es malo, pero ¿quiénes son los que hacen el ambiente? Son los hombres, porque los hombres son malos. Los hombres son malos, pero alguna gente dice, no. El niño nace como un papel en blanco. No tiene nada de malo. Otros dicen, como la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica Romana cree en el pecado original, y por lo tanto ellos dicen, no. Si Dios nos ha de aceptar, no puede ser por ninguna característica natural del ser humano. Tiene que ser por algo que la gracia de Dios obre en la persona. Entonces lo que la Iglesia Católica enseña básicamente es esto. A través de los sacramentos, la gracia de Dios viene a la vida de un niño, sobre todo cuando lo bautizan desde pequeño. Y luego esa gracia de Dios comienza a obrar en este niño. Y si esa obra crece en ese niño, entonces Dios justificará al pecador en base a la obra que la gracia de Dios ha hecho en él. Aparentemente cualquiera diría, no, pero eso le está dando la gloria a Dios. No, esa doctrina es falsa también. En primer lugar, porque nosotros no somos partícipes de la gracia divina por los sacramentos. La Biblia dice que somos partícipes de la gracia por medio de la fe. Y en segundo lugar, cuando Jesús dice que este publicano regresó a su casa justificado, la razón de tal declaración no debemos buscarla en nada que Dios haya hecho en él. Yo no estoy diciendo, hermanos, que Dios no obró en el publicano. No, Dios obró en el publicano. Lo que yo estoy diciendo es que no es esa obra que Dios hizo en él la base de la justificación. Pero Dios obró en el publicano. Por lo menos vemos en el texto que Dios obró arrepentimiento en el publicano. Porque este hombre llegó delante del trono de Dios y le dijo, Dios, sé propicio a mí, pecador, aparta tu vida de mí. Él obró arrepentimiento en el publicano. Seguramente obró amor a Dios. Seguramente obró en el publicano ese deseo de buscar aceptación delante del trono de Dios, pero ninguna de esas cosas fueron las que movieron a Dios a justificar. Ninguna de esas cosas. En segundo lugar, dice el catecismo, tampoco fue por ninguna cosa obrada por ellos. Es diferente. No es por ninguna cosa obrada por ellos. Y aquí se está rebatiendo otra herejía. Y es la de que nosotros podemos ser justificados por algo que nosotros hagamos. Y para mostrar el error de esta herejía, basta con citar algunos textos de la palabra de Dios que ustedes conocen muy bien. Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos capítulo 3, versículo 28. Dice el texto, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué enseña este texto? Que nadie se puede salvar ni justificar delante de Dios por guardar los 10 mandamientos, ni por ninguna otra ley. Aquí dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin, es decir, aparte de las obras de la ley, solamente por fe. Nada que nosotros hagamos puede justificarnos delante del Señor. Romanos capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice el apóstol, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, oiga bien amigo, al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al que no obra, sino que simplemente cree. Un texto famoso, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois
salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Amigo, que Satanás no engañe tu corazón. Tú no te vas a salvar delante de Dios por ninguna buena obra que hayas hecho, porque el texto sagrado dice, no por obras para que nadie se gloríe. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 5. Dice que nuestro Salvador nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Oíste bien, amigo, lo que dice el texto bíblico? Que Cristo salva al pecador, no por ninguna obra de justicia que él pudiera hacer. Y como queremos ser precisos con la doctrina bíblica, quisiéramos aclarar algo en esta mañana. Hermanos, esto es tan serio, que tenemos que tener cuidado, inclusive, de pensar que la fe es una especie de obra que al hacerla mueve a Dios a justificarnos. Alguien puede oír, somos justificados por fe, y puede pensar, parece que la fe es la única obra que Dios acepta. No, ni siquiera la fe. Ni siquiera la fe. Noten, hermanos, que en la Biblia se contrasta la fe con las obras. Cuando se dice que es por fe, se está diciendo que no es por obras. Es decir, la salvación es por fe precisamente para que no sea por obras. Somos justificados por medio de la fe, pero no por causa de nuestra fe. Tenemos que estar claro en eso. Cuando alguien te pregunte quién es tu Salvador, no digas que tu fe es tu Salvador. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador por medio de la fe. La fe no es una obra, la fe es una mano desnuda que se extiende no para dar, sino para recibir. La fe es la manifestación de un corazón que no tiene nada que ofrecer delante de la presencia de Dios. Nada, absolutamente nada. Amigo, la fe o la salvación es por fe, precisamente para que no sea por obra. La salvación es por fe, precisamente para que no sea por obra, porque la fe es el único acto del hombre que no es una obra. La fe es el único acto del hombre que no es una obra, porque en la fe nosotros no obramos nada, simplemente extendemos las manos como un miserable para recibir lo que se nos está obsequiando de pura gracia. Eso es fe. ¿Qué dice el catecismo? No es por ninguna cosa obrada en ellos, ni por ellos. Pero aquí viene la doble declaración positiva, que solamente la introduciremos hoy y continuaremos viéndola el domingo próximo. Dice, sino solamente por la completa obediencia y perfecta satisfacción de Cristo. Es decir, la base de nuestra justificación debemos encontrarla única y exclusivamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Él y solo en Él. Primera a los Corintios capítulo 1. La base de nuestra justificación debemos encontrarla únicamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que fuimos justificados solo por fe. Precisamente para que Cristo pueda ser nuestro perfecto Salvador. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 30 dice, 1:30 al 31, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe
en el Señor. Cristo ha sido hecho para nosotros nuestra justificación. Si el publicano de nuestra parábola hubiese conocido con certeza la declaración que se hizo de él en el tribunal de Dios, si a él se le hubiera revelado la declaración que se hizo acerca de él en el tribunal de Dios, ese hombre que subió al templo cargado con su pecado, con la cabeza baja, golpeándose el pecho, con su conciencia herida, ese hombre hubiese descendido a su casa gozoso, sabiendo que todos sus pecados habían sido perdonados y que había sido aceptado en la presencia de Dios. Pero vamos a imaginarnos ahora que este publicano, ¿verdad?, sube al templo contrito, humillado, con su conciencia herida, con su corazón quebrantado por causa de su pecado, pero cuando llega a la casa contento, gozoso, a él se le ha revelado la declaración que se hizo de él en el tribunal de Dios. Ese hombre llega contento a su casa y se encuentra de repente con un fariseo que cree que el hombre es justificado por las obras de la ley. Ese tipo de hombre que piensa que Dios lo va a aceptar por sus obras y le pregunta, pero ven acá, ¿y por qué estás tan contento? Y él le dice, estoy contento porque he sido justificado en la presencia de Dios. ¿Saben lo que le hubiera dicho ese fariseo? Le hubiera seguramente dicho, ¿cómo puede ser que en apenas 20 minutos hayas podido enmendar toda tu vida? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que has sido justificado por Dios si tú no sabes lo que va a pasar mañana? Tal vez Dios te aceptó hoy, pero ¿cómo tú sabes que no te va a aceptar mañana? ¿Y saben lo que seguramente le hubiese respondido el publicano? Le diría, oh mi amigo, he regresado a casa poseyendo una justicia perfecta. Estoy completo al haber abrazado la justicia de otro que fue perfectamente justo. No me glorío en mí mismo porque subí al templo con las manos completamente vacías. Ni siquiera pude ofrecer a Dios las lágrimas de mi arrepentimiento. Pero ahora vivo confiado en la justicia de aquel a quien en el Antiguo Testamento se le llama Jehová, justicia nuestra. Él le diría, no, yo no vivo inseguro, yo estoy completamente seguro de lo que te estoy diciendo. En el banco celestial, la justicia de Cristo fue puesta a mi cuenta. Hermanos, este es el único evangelio que coloca a nuestro Señor Jesucristo en el lugar que a nuestro Señor Jesucristo le corresponde. Hemos sido perdonados y aceptados en base a la justicia de Él, no en base a ninguna obra nuestra, ni siquiera nuestra fe, o nuestro arrepentimiento, o nuestra convicción de pecado. ¿Saben por qué? Porque todo eso, nuestra fe, nuestro arrepentimiento, nuestra convicción de pecado, es el producto de hombres imperfectos. Y por lo tanto, no pueden ser la causa para que Dios nos acepte perfectamente en su presencia. ¿Quién puede decir aquí que cuando se arrepintió de sus pecados, se arrepintió en una forma completa y total? ¿O quién puede decir aquí que cuando llegó al conocimiento de Cristo, su convicción de pecado era todo lo profunda que debía ser? ¿Acaso no nos ocurrió a muchos, por lo menos es mi testimonio, que mi convicción de pecado fue creciendo en la misma medida que fui conociendo la Escritura y a Cristo? Si hubiera sido por mi convicción de pecado, yo hubiese estado condenado todavía. Cualquier evangelio que sitúe a Jesucristo nuestro Salvador al lado de cualquier otra cosa para que Dios acepte al pecador, es un evangelio diferente del que predicó Cristo y del que predicaron los apóstoles, y por lo tanto está bajo la condenación de Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 9, donde el apóstol Pablo dice que si aún un ángel del cielo predicara un evangelio diferente del que estamos predicando en esta iglesia en esta mañana, Pablo dice, tal hombre sea maldito. Y no lo digo yo, lo dice Pablo en Gálatas 1, capítulo 6, versículo 9. Si se predicase un evangelio diferente que sitúe a Jesucristo en otro lugar, dice Pablo, no importa que sea un ángel del cielo o aún nosotros mismos, los apóstoles, sea maldito.
Ese es el único evangelio que sitúa a nuestro Señor Jesucristo en el lugar de preeminencia que al Señor le corresponde. Romanos capítulo 8, versículo 33. Romanos capítulo 8, versículo 33 al 34. Se pregunta el apóstol Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién puede acusar a aquellos a quienes Dios ha elegido si es Dios el que justifica? ¿Y quién es el que condenará si fue Cristo el que murió? ¿Quién es el que condenará si fue Cristo el que murió? Para Pablo no podía haber otra fuente de salvación que aquel a quien el ángel llamó Jesús. ¿Saben, hermanos, lo que significa Jesús? Jesús es la forma del nombre hebreo Yehoshua, que significa Jehová salva. ¿Quién es Jesús? Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad que vino al mundo a salvar al pecador. Él es Jehová salva. Por eso dice el ángel a María, a José, llamarás su nombre Jesús. ¿Saben por qué? Porque Él, y solo Él, salvará a su pueblo de sus pecados. Él y solo Él. Por eso, hermanos, cuando nosotros querramos saber si una iglesia es verdadera o si una iglesia es falsa, nosotros debemos hacerles dos preguntas a esos hermanos o a esa iglesia. En primer lugar, debemos preguntar acerca de esa iglesia, ¿qué lugar ocupa Cristo como Salvador en su enseñanza? ¿Cuál es el lugar que ellos le dan? ¿Él es el único Salvador? ¿Ellos presentan a Cristo como el único y suficiente Salvador del pecador? ¿O ponen a Cristo juntamente con los sacramentos? ¿O ponen a Cristo juntamente con tal o cual iglesia? ¿O ponen a Cristo juntamente con tal o cual rito? ¿O con hacer buenas obras? ¿Dónde colocan ellos a Cristo como Salvador del pecador? Y en segundo lugar, después que tengamos esa respuesta, preguntémonos, ¿y qué lugar ocupa este mensaje evangélico en su ministerio? ¿Qué lugar ocupa este mensaje? No basta simplemente con que ellos te digan, oh sí, nosotros creemos que solo Cristo salva. Pero pregúntale qué lugar tiene ese mensaje del evangelio en el ministerio que ellos desempeñan. ¿Es este evangelio su tema dominante? ¿O es una iglesia que se pasan la vida hablando de obras sociales? ¿O que se pasan la vida hablando de política? ¿O que se pasan la vida hablando del aborto? ¿O que se pasan la vida hablando de filosofías? ¿Cuál es el tema predominante de esa iglesia? Ellos presentan a Jesucristo como el Salvador de los pecadores. El apóstol Pablo dice, yo predico a Cristo y a este crucificado. Yo predico a Cristo y a ese crucificado. Todo lo que se predique en una iglesia tiene que emanar de ese centro. Este publicano descendió a su casa justificado. Y eso seguramente tuvo implicaciones tremendas en su vida. De ahora en adelante su vida sería totalmente distinta, porque teniendo esta obra redentora como eje central de su existencia, muchas otras cosas comenzarían a reflejarse, pero a partir de allí, pero a partir de ese eje central. Amigo que estás en esta mañana en nuestra iglesia, ¿tú estás realmente preocupado por el estado eterno de tu alma? Yo quisiera hacerte una pregunta si es así. ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Tú entiendes que no posees nada que puedas traer delante de Dios que no sea tu pecado y tu indignidad? ¿Tú entiendes eso? Amigo, Cristo es el Salvador que Dios nos ha provisto. Y solo Cristo. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Solo confiando en Él
Y en su justicia, no en la tuya, es que puedes encontrar perdón y aceptación delante del trono de Dios. Solo confiando en la perfecta justicia de Cristo, no confiando en nada que pueda haber en tu propio corazón. Por eso cuando lleguemos al cielo, llegaremos alabando al Señor Jesucristo. Pero quisiera hacer también una pregunta antes de terminar a los hermanos de la iglesia, a los hermanos de nuestra congregación. Hermano, ¿qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Estás creciendo en el entendimiento de lo que significa esta obra de redención que Él hizo por nosotros en la cruz? ¿Estás creciendo en el entendimiento de esas cosas? ¿Se está manifestando esa comprensión que tienes de la obra salvífica en gratitud y en devoción de tu vida a Él? Con razón el apóstol Pablo, entendiendo este mensaje del Evangelio, pudo decir en 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. En la mente inspirada de este hombre, del apóstol Pablo, no podía caber la idea de que un hombre entendiera semejante plan de salvación, obrado por semejante Salvador, y que su corazón no estuviese lleno de amor por la persona de Cristo. Y dice él, viendo la obra que Él hizo por nosotros en la cruz, el creyente que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Si es que podemos llamarle creyente a un espécimen así. Amor al Señor Jesucristo por la comprensión de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Por eso Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe. No el amor mío hacia Cristo, no. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Por eso Pablo concluye Efesios capítulo 6 con las mismas palabras con que yo quisiera concluir en esta mañana. La gracia de Dios sea con todos los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable. La gracia sea con todos los que aman al Señor Jesucristo con un amor incorruptible, con un amor inquebrantable.